queridos amigos. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a empezar un tema más, un estudio más de la palabra de Dios. Y hoy le voy a titular a este estudio Tentar a Dios. El título de este estudio es Tentar a Dios. Miren, yo recuerdo un día que yo estaba en la iglesia y había un ambiente de mucha alegría. Había una emoción extraordinaria ese día en la iglesia. El ambiente estaba saturado por la adoración. Los hermanos estaban bien contentos, bien alegres. La adoración había sido profunda, había sido gloriosa. Y la iglesia estaba vibrante ese día por la mañana. Y entonces el pastor de turno dijo entre sus líderes más cercanos, dijo: vamos a recoger la ofrenda en estos momentos que la gente está contenta. Óigame, yo estaba presente ahí cuando este ministro dijo esto. Esto no se lo estoy contando porque alguien me lo dijo. No, yo estaba presente ahí. Miren, en otra ocasión estaban ocurriendo milagros extraordinarios, milagros de sanidad poderosos en el ministerio de un famoso evangelista. Y este hombre dijo: ahora que están ocurriendo estos milagros, vamos a tomar las ofrendas. ¿Por qué le cuento estos dos incidentes, queridos hermanos? Miren, no se puede estar usando lo santo para ganancias personales. Y esto es un pecado, aun si usted recoge ofrendas para el ministerio. O sea que si usted se está aprovechando de la euforia, del momento de alegría, de un momento santo, sagrado, donde Dios se está moviendo poderosamente, y usted se trata ahí de aprovechar para obtener ganancias personales, esto es un pecado terrible. Sí, Señor. Y entonces yo siempre me hacía la siguiente pregunta: ¿qué es tentar a Dios? Y venía a mi pensamiento cuando Cristo estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, que se encuentra ahí en Mateo capítulo 4 y se encuentra también en otro evangelio. Pero en mis pensamientos siempre sabía que había algo más sobre este asunto. Yo nunca había podido entender de una manera más amplia este tipo de tentaciones por las cuales Cristo atravesó, las cuales Cristo padeció al principio de su ministerio. Hasta que con el tiempo, hasta que un día pude ver algo maravilloso de la palabra de Dios. Y es por eso que
quiero compartir con ustedes todo aquello que yo puedo ver en la tentación de Cristo en el desierto, que se encuentra en Mateo capítulo 4. Y dice la Biblia, y vamos a leer, y mientras yo vaya leyendo, yo les voy a ir explicando ciertos principios y ciertos detalles que nos va enseñando esta poderosa palabra de Dios. Y dice así, vamos a leer de Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 7. Y dice, entonces, o sea, después que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Sigue diciendo el versículo. Vamos a empezar de nuevo. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Quién fue el que llevó a Jesucristo al desierto? El Espíritu Santo. O sea que Jesús, como el último Adán, él sería tentado en todo como nosotros somos tentados. Jesús tenía que pasar también por tentaciones. Versículo 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En la Biblia, aparte de Cristo, solo 3 hombres ayunaron 40 días y 40 noches, que fue Moisés, Josué y Elías. Entonces, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y el tentador, ¿quién es el tentador? Satanás, se le acercó y le propuso, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo, queridos hermanos, fue tentado a usar su poder para su propia ventaja, lo cual él nunca iba a hacer, ni nunca lo hizo. Entonces dice el versículo 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir de que el hombre es un ser espiritual, pero también es un ser físico. Y siendo físico y espiritual, necesita de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó, y aquí esto que indica que le llevó, indica que fue con una fuerza poderosa a la santa ciudad. ¿Qué ciudad es esta? Es Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo. Pináculo quiere decir lo más alto del templo. Y Josefo, el historiador Josefo, indicó que el lugar más alto del templo medía 213 metros de altura. O sea que desde allí mismo, de esa altura, Satanás le propuso a Cristo que se tirara. 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. O sea, le sugirió que se echara desde esa altura. Porque escrito está. Fíjense cómo hace Satanás aquí y usa ahora la misma palabra de Dios. Como Jesucristo se defendió con la palabra, él ahora aquí
usa la palabra para lograr sus objetivos. Y le dice Satanás, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, Satanás aquí tomó la escritura del Salmo 91, del versículo 11 al 12, que habla sobre esto. Y entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo tomó esta escritura de Deuteronomio 6:16, donde dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y hermanos, tentar a Dios es poner en duda su palabra, lo cual pone en duda la capacidad de hacer lo que Él ha prometido. Eso es lo que es tentar a Dios, poner en duda a Dios. Es como decirle, tú no puedes, yo no sé, yo no creo que tú seas capaz. Eso es lo que es tentar a Dios. Y mientras nosotros vayamos asimilando y vayamos desarrollando este tema, usted va a entender más profundamente lo que es tentar a Dios con ejemplos, con escrituras, con enseñanzas poderosas que yo voy a darles en este día sobre la palabra bendita de Dios. Y entonces aquí se ve algo muy poderoso en esta conversación. Uno, que Satanás reconoce el libro de los Salmos como la palabra de Dios. De esto no hay duda ninguna. Nosotros también reconocemos que los Salmos es la palabra de Dios. Y dos, de la misma manera, Jesús cita la escritura de Deuteronomio como la palabra de Dios. Es por esta sencilla razón de que nosotros podemos saber de que el Antiguo Testamento, no solamente por estas dos citas de escrituras, sino por muchas otras más que usaron los apóstoles y que usó Jesucristo. Por eso sabemos que la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Es la palabra de Dios para el hombre. Y entonces ya después en el Nuevo Testamento, pues los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados también por el Espíritu Santo. Tanto el Antiguo como el Nuevo es palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero también aquí Satanás, viendo que Cristo usa la palabra para defenderse, entonces Él usa la misma palabra para atacar y para confundir. O sea que Satanás aquí está usando lo santo, lo sagrado, lo que es de Dios, para corromper, para desviar, para sacar del curso a Jesucristo. Y no solamente trató de hacerlo con Jesucristo, ha tratado siempre de hacerlo con los santos hombres de Dios, confundiendo la palabra, torciendo la palabra, dándole otro significado que no es el significado de la palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. No es el Espíritu quien tienta, no es Dios quien tienta, sino que el Espíritu nos puede guiar a situaciones y a circunstancias donde la tentación va a ser permitida para que seamos probados y disciplinados
Y voy a también agregar algo, para ser entrenados para futuros trabajos en la obra del Señor. Si no pasamos las tentaciones triunfantes, no podremos avanzar en los caminos que Dios tiene para nuestras vidas. Dios no nos podrá enfrentar abiertamente al mundo de las tinieblas. Por eso es que debemos aprender de cada una de las tentaciones y pruebas, porque ellas nos prepararán para lo que está más adelante. Ellas nos prepararán. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Miren, hermanos, el primer Adán fue tentado en un huerto, el segundo en el desierto. Y esta palabra tentar significa poner a prueba. Yo recuerdo cuando chiquito, en Cuba, en mi país, que decían un dicho que dice: me estás tentando, no me provoques que me vas a conocer. Y eso es lo que quiere decir tentar, estar provocando, querer probar a una persona. Estoy desafiándola a que demuestre que sí puede, lo cual a Dios le desagrada profundamente que hagamos esto. Miren, Adán fue tentado en inocencia. Jesús fue tentado conociendo el bien y el mal. No porque él hubiera practicado el mal, o porque conociera el mal, o porque él lo conociera por experiencia. No. Sino porque él conoce todas las cosas. Y fue tentado sin ser pecador y sin tener pecado. Porque Jesucristo era puro totalmente. Jesús fue tentado para que se saliera de la voluntad de Dios, usando sus poderes como hijo de Dios. Por eso que el diablo vino a tentarlo, a ver si lo podía sacar de la voluntad de Dios. Fíjense que Jesucristo entró en este mundo de miseria y de pecado para ser obediente. Y entonces fue necesario que esa obediencia fuera probada. Y si Dios lo hizo con su Hijo, si Dios lo hizo con su Hijo unigénito, lo hará también con usted y conmigo. Dios demandaba que Jesús no tuviera otra voluntad que no fuera la voluntad del Padre. Y que Él aceptaría esa voluntad totalmente. Y es el mismo caso con nosotros. Dios demanda de nosotros que querramos hacer solamente su voluntad. Que digamos como Jesús: no sea mi voluntad sino la tuya. Pero hay muchos que no. Hay muchos que le dicen a Dios: oh no, Dios, eso no me gusta. Dios, no tu voluntad, haz la mía, que la mía es más suave y más linda y más placentera. Así hay gente, queridos hermanos. Bendecido sea el nombre de Jesús. Dios esperaba que Jesús se iba a gozar en esa voluntad, no importando las consecuencias que traerían a su persona. No importando el hambre o la sed que él tenía en el desierto, no importando las fieras o las circunstancias o problemas que estaba enfrentando o que enfrentaría en el futuro. No. Aquí, hermano, es donde fracasan muchos.
aquí es donde se prueba el oro. Aquí es donde se cumple la palabra que dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Y era precisamente esta obediencia y dependencia que el diablo quería romper. Por eso es que invitó a Cristo para que usara sus privilegios como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Hijo del Hombre. Lo invitó, lo puso a prueba, influyó sobre él. El diablo quería que Jesús realizara un milagro a su propio favor y que se manifestara Israel y que tomara la soberanía de la tierra que se le había prometido. Satanás quería torcer los planes de Dios. Quería que Cristo se desviara de la voluntad de Dios con estas tentaciones. Pero no, Satanás falló. Miren, en el huerto el primer hombre falló porque no se sometió a la voluntad de Dios y Satanás obtuvo la victoria. Pero en el desierto, el último Adán, el Señor Jesús, se sometió a la voluntad de Dios y venció, y Satanás falló. Satanás no logró lo que él estaba tratando. Miren, yo les voy a poner un ejemplo muy simple de lo que es someterse a la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo cotidiano de todos los días. Me hacen daño, me critican, me ofenden, o simplemente que se ponen a hablar mal de mí. Y entonces, ¿cuál es la reacción de la mayoría de los seres humanos? Vengarse y dicen: me las vas a pagar, tú verás, yo te voy a hacer algo peor. Ese es el sistema del mundo. Ese es el sistema humano. La mayoría del mundo opera así, trabaja así, se mueve así. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos en estos casos? Yo les voy a leer las escrituras. Miren, vamos a ir a Romanos 12, 21. Y miren lo que dice la Biblia. Este versículo creo que se lo conoce todo el mundo. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí el Espíritu Santo nos está diciendo esto. ¿Y qué más dice? Vamos a leer los versículos anteriores, ahí mismo de 12. En vez del 21 vamos a leer 19 y el 20. Dice, y también vamos a leer 21 una vez más. Dice, y esto de la Nueva Versión Internacional: no tomen, el 19, no tomen venganza, hermanos míos, si no dejen el castigo en las manos de Dios. Porque escrito está, fíjense, escrito está escrito en el Antiguo Testamento: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El 20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Hay otra versión que dice, que es más textual, que dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y hay personas que interpretan las ascuas de fuego como juicios de Dios, o como que Dios los va a hundir a ellos en el infierno, ahí quemándose por haber ofendido al hermanito. Pero eso no es lo que quiere decir este versículo. Aquí Dios nos está diciendo que al nosotros actuar haciendo el bien y al dejar que sea Dios quien dé el castigo,
Dios nos está diciendo que haciendo el bien estarás echándoles carbones encendidos sobre su cabeza. Esto quiere decir que los harás sentir vergüenza, que harás que sus caras ardan de vergüenza. Al usted hacer esto, ellos no tendrán motivos algunos contra usted. No podrán acusarlos. Y sin embargo, Dios sí tiene muchos motivos por el cual castigarlos. Si ellos no se arrepienten y continúan en ese mismo curso, pues entonces Dios se encargará él personalmente de traer el castigo sobre ellos. Pero la voluntad de Dios para usted y para mí es que le hagamos bien. Es que si tienen hambre, que le demos de comer. Es que si tienen sed, que le demos algo de beber. Y entonces muchos cristianos hacen todo lo contrario. Y al hacer todo lo contrario, se están convirtiendo en emisarios satánicos. Al hacer todo lo contrario, pues están haciendo los deseos del Padre, pero del Padre el diablo, no del Padre de los cielos. Porque ya leímos que escrito está. Ya leímos que está escrito. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ven? Estos son ejemplos simples de las escrituras que yo les doy a ustedes para que ustedes puedan comprender la profundidad de todas estas cosas. Al nosotros mostrar bondad hacia nuestros enemigos, estamos desviando el juicio y demostrando la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y de acuerdo con las escrituras, esta es la voluntad de Dios. Y en estas cosas simples, sus hijos están fallando constantemente. Ahora bien, imagínese usted cuando las tentaciones o las pruebas son al nivel de las que experimentó Cristo. Y yo voy a hacer una pregunta y me la hago yo mismo también. ¿Cómo es que yo o cómo es que usted va a poder discernir este tipo de pruebas? Porque no fueron fáciles. Una de ellas fue provocarlo a que utilizara su poder. Y si hoy en día tú hablas con algún cristiano moderno, ellos constantemente están utilizando el poder que Dios les ha dado para sus beneficios personales. En esta primera tentación están cayendo hoy en día la mayoría de los cristianos. En la segunda tentación, Satanás dijo la escritura de una manera diferente. Pero como Cristo conocía las escrituras en detalles, pues no cayó en su trampa. Y en la última tentación, quiso darle el dinero, la fama, el poder y la gloria de este mundo. Y muchos hoy en día venden hasta su madre por el poder, el dinero y la gloria. Así como usted lo está escuchando. Para que usted sepa. Es por eso, por lo que esto es como una escuela, hermanos. Vas pasando de grados poco a poco. Dios nos irá enfrentando a las tentaciones para que aprendamos a superarlas, para que crezcamos un escalón más. Es necesario que cuando vengan sepas superarlas. De lo contrario tendrá que repetirlas. Y todas estas mismas tentaciones que sufrió Cristo se le presentan a sus hijos constantemente.
algunos vencen, la mayoría caen. La mayoría caen. Miren, hermanos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una tentación? Miren, la tentación es una difícil situación. Es una presión interna donde la reacción es a través del carácter o del compromiso del creyente. O sea, la tentación se le aplica a usted una presión donde usted tiene que tomar decisiones. Y ahí entonces va a salir a relucir su carácter y su compromiso con Dios. La tentación es hecha y es traída por Satanás. Y como aquí, en el caso de Jesús, es permitida por Dios, aunque quiero aclarar, Dios nunca tienta a nadie. Dios las permite y Dios lo puede guiar a la tentación. Así como está escuchando, y quiero repetirlo para que usted entienda bien lo que yo estoy diciendo. Dios las permite y Dios puede guiarlo e introducirlo en las tentaciones. Así como el Espíritu Santo hizo con Cristo, que lo llevó al desierto para que fuera tentado. Miren, vamos a leer Santiago 1:3 para que usted... Yo quiero aclarar estas cosas para que después no hayan conflictos en sus mentes, en sus corazones, ni malas interpretaciones. Vamos a leer Santiago 1:13, dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. ¿Entienden? La tentación es como decir, como si usted ahora le dijera a un amigo: ¿a que no lo haces? Yo no creo que usted es capaz de hacerlo. Yo dudo de tu capacidad. Y entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? Ya verás que yo sí puedo. Y entonces tratan de esforzarse para probar que ellos sí pueden hacer tal cosa. Y hay muchos que le hacen esto a Dios. Y la Biblia nos enseña que escrito estás: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No lo provocarás, no lo probarás. Miren, hermanitos, en Mateo capítulo 4 hay 3 tentaciones registradas que enfrentó Cristo. Por supuesto, durante todo su ministerio hubo muchas otras tentaciones que nuestro maestro tuvo que enfrentar. Pero aquí en Mateo se registró 3 tentaciones primordiales que son de vida o muerte, y por eso es muy importante que las estudiemos y que las analicemos para que nosotros no caigamos presas de ellas, porque Satanás la va a usar con usted también. Estas tentaciones de Jesús son paralelas a las tentaciones que sufrió Israel en los tiempos cuando estaban en el desierto, donde Israel abandonó los caminos de Dios. Son paralelas, se parecen, son idénticas.
Pero Jesús en estas tentaciones confió en Dios para su provisión y su protección y su propósito. Jesús nunca se desesperó, nunca deshonró su carácter para conseguir provisiones y protección. Jesús nunca vendió su integridad a la voluntad de Dios por los beneficios personales. Ay, bendito. Yo voy a entrar aquí en temas que van a estremecer a muchos. Voy a entrar aquí en temas que van a incomodar a muchos, pero a otros los van a enseñar para que sean discípulos verdaderos del Señor. Hermanos, este hombre, Jesús de Nazaret, vivió y caminó como un obrero común de esos entonces, pudiendo él vivir en el mejor palacio de sus tiempos, pudiendo él andar en carrozas y en lujos y a caballo. Este hombre vivió como casi todo el pueblo. Este hombre, Jesucristo, no utilizó los medios del poder, de la fama y de la pompa para anunciar el reino de los cielos. No. Iba de ciudad en ciudad anunciando el reino, de casa en casa, de iglesia en iglesia. Y utilizaba el templo para proclamar el reino. Y Jesucristo nunca se enredó en la política, ni en cuestiones del mundo, ni en cuestiones civiles. No se enredó en los negocios de esta vida. Su misión era anunciar, cumplir y después ser ofrenda por el pecado. Y se sujetó a esa voluntad hasta el final. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, hay un versículo bíblico que nos enseña la Biblia. Está en 2 de Timoteo 2:4 y yo se los voy a leer en varias versiones para que usted pueda sacarle jugo a esta palabra. 2:4 y dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto lo leí de la Reina Valera 1960. Ahora vamos a utilizar la nueva versión internacional. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ahora vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que le reclutó como soldado. Y ahora lo vamos a leer en la versión de España. Ningún soldado en activo se enreda en asuntos civiles a fin de estar a entera disposición de quien lo alistó. ¿Ven qué poderoso está esto, hermanos? Este versículo quiere decir que el soldado tiene solo una cosa en mente y es llevar a cabo su deber. El cristiano debe tener el mismo motivo, el mismo espíritu y la misma motivación y consagración. Es por eso que el Espíritu Santo usa la palabra el que milita. El que milita y da la impresión que es un soldado. Debemos agradar a Cristo y no a los hombres.
Debemos someternos a la voluntad de Cristo y no a la nuestra ni a de los hombres. Hermanos, no se enreden en cuestiones y en asuntos civiles. Esas cosas traen mucho retraso al gobierno de Cristo. Esas cosas nos empujan hacia atrás en vez de hacia adelante. Miren, yo conocí a un ministro que se involucraba en todo tipo de asunto civil. Había una manifestación por algo contra el gobierno o el gobierno local y ahí estaba él metido. Había problemas del gobierno local, ahí estaba él involucrado en todos los temas. Estaba haciendo guerra, haciendo propaganda y mezclado con todo tipo de eso de manifestaciones. Y entonces muchos que lo veían decían, mira el pastorcito, metido ahí en todos esos enredos. Y en vez de tener un buen nombre, lo criticaban por estar metido en todos esos rollos que se metía. Y lo menos que hacía era su ministerio, era cumplir con la gran comisión de evangelizar, de enseñar, de crear y levantar discípulos para Cristo. Se involucraba en todo, pero en la iglesia estaba involucrado en pocas cosas. ¿Por qué? Porque tenía su pasión en esas cosas. Su pasión no estaba en cumplir la obra del Señor. Entonces se metió en la política y esa era su pasión y su misión y se olvidó de hacer la voluntad de Dios para su vida. Esto le pasó a este hombre. Y así hay un montón de ministros que se involucran en todo, menos en su verdadero llamado. Yo no estoy diciendo que no podemos involucrarnos en algunas de esas cosas. Claro que podemos protestar, involucrarnos en ciertos asuntos para el bienestar de la ciudad y el gobierno. Pero ese no debe ser nuestro apunte principal. No debemos estar ahí con toda la fuerza, con todo el ánimo, con toda la pasión. No. Tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y en eso esforzarnos y ser valientes y funcionar ahí y no salirnos de ahí para otras cosas y otros puntos donde Dios no va a estar involucrado. ¿Entienden? Miren, Dios me llamó a mí a predicar y a enseñar su palabra y esto lo estoy haciendo con todas mis fuerzas, lo hago con pasión. Esto me motiva, esto es mi pasión. Porque fui llamado para hacer esto. Y entonces de ahí es donde me mantengo, no me salgo de ahí, a no ser que Dios me muestre otras cosas y me dirige a hacer otras cosas. Es como dijo Jesús, y hay muchos malinterpretan este versículo. Jesús dijo, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere César? Que le dé sus diezmos, que le dé los taxis. Bueno, le pagamos al César lo que es del César, le pagamos los taxis. Y él se va a preocupar por tener tranquilidad en el gobierno, por tratar de los asuntos civiles y todas esas cosas. Y entonces nosotros le vamos a dar a Dios lo que a Dios le pertenece y lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. ¿Ven? Imagínese usted a Jesús metiéndose en la política en los tiempos de César. No, él no se involucró en política ninguna. No se involucró ni en política ni en ninguna, ni en asuntos civiles. Jesús no era como estos modernos profetas que tienen el banco medio de lado y tienen un equipo de guardaespaldas entrenados. Y miren, en la mayoría de las veces estos guardaespaldas ni a Dios conocen. Son rentados del mundo para proteger a un hombre, entre comillas, que es de Dios. Jesús no necesitaba nada de esto, como estos modernos profetas. La misión de Jesús era la voluntad de Dios. Y dio prueba de que Él era perfecto. Dio prueba de que tenía una buena relación con el Padre.
Y entonces Jesús, como pasó todo esto, Él también nos puede guiar a tener esa relación con el Padre y nos puede guiar y enseñar cómo salir de todas estas trampas y todas estas tentaciones que que el diablo quiera cruzar en nuestras vidas. Miren, yo me he encontrado muchas veces en situaciones donde no sé qué hacer. Y le he preguntado a Dios, Dios, ¿qué hago? No sé qué hacer. Cojo a la derecha, cojo a la izquierda. Y entonces, ¿qué he optado cuando no he tenido una dirección correcta? He optado por solo esperar en Dios. Entonces hay muchas personas que al no saber esperar, toman decisiones apresuradas y alocadas. Y muchas veces denigran su carácter y se salen de la voluntad de Dios. Muchas veces terminan pecando al tratar ellos mismos de producir algo que solo Dios puede hacer. Miren, como yo tengo un ejemplo. Tengo un amigo pastor que en su desesperación por dinero tenía muchas presiones financieras. Bueno, terminó robándose el dinero de la iglesia para suplir sus gastos personales. Se robó el dinero de Dios para salir de sus presiones financieras. No supo esperar por la bondad de Dios. Y esto fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Las presiones los hicieron manchar su carácter como siervos del Señor. Y en el libro de Hebreos leemos que todas esas experiencias de Jesús como humano nos garantizan a nosotros su ayuda y protección. La Biblia dice en Hebreos 2:18, dice así de esta manera: porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, quien padeció y sufrió siendo tentado, Él es totalmente capaz de entendernos y de ayudarnos. Esto es lo que dice aquí. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Socorrer, sacarnos de ahí. Nos va a guiar cómo ser triunfadores. Pero si caemos, no podemos culpar a Dios. Fíjense que la cita que utilizó Satanás contra Jesús, que fue el Salmo 91, el 11 y 12, no dice como dijo Satanás. Satanás la dijo a su forma, a su estilo, quiso cambiar las cosas. Fíjense que esta cita dice de la siguiente manera. Salmo 91, del 11 al 12, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En ningún momento la Biblia decía que si tú te tirabas, te lanzaban, los ángeles te iban a recoger. No. Repetimos de nuevo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ven? Te van a guardar en tus caminos los ángeles. Nos van a llevar por caminos donde nuestro pie no va a tropezar en piedra. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros estamos refugiados en Cristo, cuando nosotros tenemos nuestra fe en la cruz del Calvario. Entonces los ángeles nos van a guardar en todos nuestros caminos. Los ángeles nos van a llevar para que nuestro pie no tropiece en piedra.
Aquí hay puntos importantísimos y poderosos, hermanos, de la palabra de Dios. Veo que la palabra de Dios sirve tanto para defenderse como para atacar. Miren, la palabra de Dios en las manos adecuadas hará mucho bien al mundo y a la iglesia. Pero la palabra de Dios en las manos equivocadas hará mucho daño al mundo y a la iglesia. Y Satanás conocía esta escritura y la torció. Le dio la interpretación que él quería para dañar, para matar, para destruir. Satanás siempre ha tomado la palabra de Dios y la ha torcido para hacer creer y pensar que lo que él está diciendo es otra cosa. Y mire, tengo un ejemplo para esto. En el jardín del Edén, Dios dijo, en el capítulo 2, dijo, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Escuchen esto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven? Esto es palabra de Dios. Dios habló esto. Dios dijo, si comes de este árbol, morirás. Después viene Satanás y le dice a Eva en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 4, le dice, no moriréis. Ve, contradiciendo la palabra de Dios. O sea que podemos ver cómo Satanás contradice la palabra de Dios y le da otro significado que Dios no le ha dado. Satanás es mentiroso y es un padre de mentira. Y sobre esto yo prediqué hace unas semanas atrás, hace un tiempo atrás, prediqué sobre lo mentiroso que es Satanás. Busque el mensaje. Satanás es un mentiroso y es un padre de mentira. No le crea nada. Todo lo que dice es mentira. Todo lo distorsiona, todo lo cambia, porque odia al hombre y odia a Dios con todas sus fuerzas. Bendecido sea el nombre de Jesús. Miren, hermanos, ¿por qué cree usted que es de suma importancia este estudio que yo les estoy dando hoy? Miren, si Satanás logra hacernos creer algo que no es, ya él ha ganado la batalla contra nosotros. Si él logra que interpretemos la Biblia torcidamente, él fácilmente ha logrado ganar la batalla. Si el Señor Jesucristo hubiera interpretado la Biblia a la manera de Satanás, hubiera creído lo que Satanás le estaba diciendo, Jesús se hubiera lanzado y estuviera tentando a Dios, ya que la escritura que Satanás citó en ningún lugar dice que te eches abajo para que los ángeles te tomen. La escritura dice otra cosa. Dice así, pues él ordenará a sus ángeles protegerte en todas tus sendas, en todos tus caminos. Te llevarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Eso es lo que dice la escritura. En ningún lugar la Biblia dice tal palabra que pronunció el diablo, porque él es un experto en torcer la palabra de Dios.
Por eso yo les enseño a mis estudiantes, a mis oyentes, a los que quieren aprender la Biblia, que interpreten la Biblia lo más que puedan, lo más posible, que la interpreten como es la palabra que quiero usar. Que no la interpreten en la mayoría de las veces simbólicamente, sino tal y como ella viene, tal y como ella nos enseña. En ningún lugar la Biblia dice tal palabra que pronunció el diablo, hermanos. Eres un experto en torcer la palabra de Dios. Es un experto en decir mentiras porque es un padre de mentiras y es un mentiroso. Hermanos, tentar a Dios es uno de los pecados por los cuales Dios destruyó a muchos del pueblo de Israel. Y yo les he estado dando diferentes significados de lo que es tentar a Dios, para que usted, si no lo entiende de una forma, lo entienda de otra y pueda asimilarlo. Tentar a Dios significa provocar a Dios, significa probar para ver si en realidad Dios es capaz de hacer lo que estamos pensando. Tentar a Dios es creer que Dios no es capaz de cumplir su palabra y provocarlo para que la demuestre. Tentar a Dios es tener falta de fe. Tentar a Dios es querer hacer algo porque creemos que es imposible que Dios lo haga. Cuando nosotros vemos que nada está sucediendo, pues entonces el hombre se llena de un espíritu diabólico y quiere hacerlo por Dios, porque piensa que Dios no es capaz, que Dios no pudo o que Dios no oye. Piensa que Dios no está interesado en eso que su hijo le está pidiendo. Piensa que Dios no es capaz de suplirles, de protegerlos, de guiarlos y de enseñarlos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Santo, santo eres tú, oh Dios. El texto bíblico en Deuteronomio dice algo más que nosotros debemos estudiar para aprender qué es tentar a Dios. Miren, Deuteronomio 6:16 dice así, de esta manera: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en Masá? Miren, el pueblo de Israel en cierto momento de su viaje por el desierto tuvo sed. No había agua. Estaban fatigados del camino. Se les empezó a meter en sus mentes y en sus corazones y decían: este es el final, aquí vamos a morir. Nos abandonó Dios. ¿Ven? Viene la presión, viene la dificultad, pero empezamos a perder la fe y la esperanza. Y esto fue lo que le sucedió a esta gente. Y entonces, al ellos encontrarse en esta situación, empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón, los líderes principales. Y se empezaron a hacer esta pregunta: ¿está pues el Señor entre nosotros o no?
Esto fue lo que el pueblo empezó a decir. ¿Está pues el Señor entre nosotros o no? Y yo les voy a hacer esta pregunta a usted. ¿Se ha hecho usted esta pregunta alguna vez? ¿Alguna vez usted ha dicho, ¿estará Dios conmigo o no? Bueno, eso es tentar a Dios. Eso es provocar a Dios. Cuando en la vida las cosas se ponen difíciles y muchas veces bien problemáticas, donde solo vemos escasez, trabajo, enfermedades y dificultades, muchos de sus hijos empiezan a quejarse. Y la queja, dijo alguien, es la prostitución del carácter. Empiezan a murmurar y a pensar y muchas veces a decir, ¿estará Dios el Señor entre nosotros o no? Miren, el solo pensar y decir estas cosas muestra incredulidad de nuestra parte. Dios les había prometido que estaría con ellos y había demostrado que estaba con ellos. Y Dios no miente. Dios no miente. Sin embargo, Israel demandaba pruebas. Y Dios, quien no miente y es total confianza, demandar pruebas de su poder y presencia es un insulto a su persona y nombre. Es un insulto a su carácter. Es un insulto a su persona. El cristiano debe caminar por fe y no por vista, dice la Biblia. Por lo tanto, ellos expresaron incredulidad en Dios. Hermanos, tentar a Dios es cuestionar su palabra, es poner en duda en su habilidad de hacer lo que Él ha prometido. Y la incredulidad es el fundamento de todos los pecados. Así que si Jesús se hubiera tirado del templo, no sería fe de su parte, sino que hubiera tentado a Dios. Hermanos, no se prometa más allá de lo que la Biblia afirma. La voluntad de Dios está revelada totalmente en la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia, estudie la Biblia, medite en la Biblia. Y ella le hará prosperar sus caminos. Ella le prosperará sus caminos. Y así de la misma manera está el evangelio moderno hoy día. Los maestros modernos toman la palabra de Dios y tratan de forzarla a circunstancias donde no se puede aplicar. Tratan de hacer que diga algo que no lo es. Y muchos lo hacen por ignorancia, pero otros a propósito, lo cual es un pecado terrible. Estas tentaciones de Cristo nos hablan del deseo de la carne, del deseo de los ojos, y si Él se hubiera lanzado, habría cometido el pecado de la vanagloria de la vida. Hay muchas corrientes doctrinales de estos últimos días en los cuales estamos viviendo, donde todo lo que hacen es tentar
a Dios. Y esto es un mandamiento del Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Si Cristo le hubiera dicho a Satanás, oye chico, tú tienes razón, eso dice la palabra, me voy a tirar y te voy a demostrar de que creo en la Biblia y que creo en Dios. ¿Qué hubiera pasado? Que querer probar que la palabra de Dios es verdadera por medios equivocados es tentar a Dios. Por lo tanto, un pecado terrible. ¿Por qué creen ustedes que Jesús nunca trató de satisfacer las curiosidades de nadie? Muchas veces le decían a Jesús, haz un milagro para que creamos en ti. Baja de la cruz, profetiza. Profetiza quién te golpeó. No. Él nunca cumplió con las demandas de los curiosos. Y hoy día las iglesias modernas le están enseñando a los creyentes a tentar a Dios. Y les voy a poner diferentes ejemplos para que usted vea lo que está sucediendo. Cuando el cristiano le da dinero a la iglesia de una forma desafiante para torcer la mano de Dios a nuestro favor, eso es tentar a Dios. Eso es querer comprar el favor de Dios. Hermanos, a Dios hay que darle por amor. Y Él dice que cuando hacemos esto, Él promete suplirnos de acuerdo con sus riquezas en gloria. De la manera que Él desee. He conocido cristianos que vienen a Dios con todos sus ahorros. Eso demuestra fe. Son valientes. Pero la intención y la motivación de esa persona no ha sido el amor, sino con la intención de hacer torcer la mano de Dios para que les devuelva el dinero multiplicado 100 veces. Esto, por supuesto, es querer comprar el favor de Dios. Por lo tanto, es pecado, es tentar y provocar a Dios en algo con intenciones malignas. Hermanos, la iglesia no es un casino de Las Vegas. Si usted quiere ganar dinero de esa manera, váyase mejor a Las Vegas, pero no con Dios. Pero si usted hace como la viuda que da por amor, que da creyendo la palabra de Dios, que da como última esperanza, Dios entonces le recompensa debidamente. Mira, hay una escritura en Malaquías que dice, Malaquías 3:10, dice así de esta manera: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto. Y ahora voy a hablar de esta palabrita. Ponedme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Miren, donde único Dios da permiso para probarlo es en el área de los diezmos. Y esto es si lo hacemos por amor y no por negocio. Esto si lo hacemos para el bien de la casa de Dios con un corazón desinteresado. El ser humano no tiene derecho de tentar o probar a Dios, al no ser que Dios mismo lo invite a uno a hacerlo, como lo es el texto de Malaquías.
Sí, porque algunos malinterpretan las Escrituras y dicen, a Dios sí se puede probar, porque Malaquías lo dice. No, Malaquías, aquí el Espíritu Santo habla y dice que esta es la única manera donde usted puede probar a Dios. Es en el única área. Y eso es si lo hace con un espíritu humilde, con un espíritu de amor, con un espíritu que ama verdaderamente a Dios y la iglesia del Señor. Pero si lo hace con un espíritu de avaricia, de codicia, de negociante, de jugador de casino, pues le digo que le va a ir muy mal. Se lo digo desde ahora. Gloria sea Jesús. Esto no es para gastar en deleites mundanos. Dios no le da para eso. Dios no le da para que usted viva como un jeque, Dios no le va a dar para que usted se revuelque con el mundo. El que le da para que haga eso es el diablo. El diablo sí le da para que usted se revuelque con el mundo, para que usted peque, para que usted fornique, para que usted adultere, para que usted desobedezca a Dios. Ahí él sí le da. Pero al final le da para matarlo. Pero Dios no. Miren, Santiago dice que el que le dé a Dios con los motivos equivocados, Santiago dice que no va a recibir nada del Señor. Vayamos a Santiago hoy, capítulo 4, y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ve, aquí hay personas que le están pidiendo plata a Dios. Le están pidiendo a Dios provisiones. Pero ¿por qué no reciben nada? Porque lo piden para estar en el vacilón. Mira, en la versión Nueva Internacional dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. ¿Estamos entendiendo la Biblia, hermanos? Ven que la Biblia ella toda se explica y ella misma nos enseña todo. Entonces podemos concluir y decir que muchos no reciben del Señor porque sus motivos e intenciones están torcidos e equivocados. Cuando el maestro o el predicador lo motiva a usted a dar dinero con los motivos equivocados, ese predicador le está predicando con un espíritu satánico. Ese predicador está torciendo la palabra para que diga algo que no es. Ese predicador está enseñando y predicando con un espíritu de demonio. Esos son doctrinas de demonios. Satanás le dijo a Cristo, hazlo, lánzate, que Dios te va a respaldar. Y hoy día se oye el mismo tema, el mismo lema, lánzate a ciegas, solo crees que Dios te va a respaldar y a suplir. ¿Cuántos he conocido que se lanzan al ministerio sin ser llamados? ¿Cuántos se lanzan a hacer obras que no han sido llamados por Dios? Y te dicen, es mejor fracasar que no intentar. Qué bueno, hermano, que así no piensan los hombres de Dios. Qué bueno que esperan en Dios. Qué bueno que escuchan desde los cielos la voz del Todopoderoso. Qué bueno fue que los discípulos esperaron por la investidura del Espíritu Santo de Dios para poder salir y hacer la obra.
¡Qué bueno! Pero no, esta gente salen porque tienen el entusiasmo. Esta gente se lanzan porque quieren probar algo. Y es donde fracasan, es donde caen. Y la mayoría lo hacen por la avaricia que tienen en el corazón. Satanás le dijo a Jesús: demuestra que tú crees la palabra divina. Hermanos, el verdadero cristiano confía y espera en Dios. El falso se queja contra Dios y quiere tomar las riendas en sus manos. El falso tiene hambre y se queja. El verdadero confía y espera. Y entonces recibe el pan de ángeles. Gloria sea el nombre de Jesús. Fíjense que después de Jesús confiar totalmente en Dios, vinieron los ángeles y le servían. Pero no, estos modernos maestros le ordenan a los ángeles que les sirvan. Estos modernos apóstoles le rinden culto a los ángeles. Estos modernos apóstoles se están sirviendo en el evangelio del mundo. Es un evangelio que ha sido creado por los demonios. Satanás sabe que la Biblia es la palabra de Dios y utilizará la palabra de Dios para destruirte, torciéndola, haciendo que la desafíes, haciendo que vayas más allá de ella, que vayas más allá de sus promesas. Hermanos, Jesús reconoce y nos enseñó que el siervo del Señor no debe poner a prueba a Dios. No debe poner a prueba para que Dios mantenga sus promesas. Dios mantiene y cumple sus promesas. Porque Dios es fiel. Si el Señor hubiera hecho esto, lo que dijo Satanás, que se arrojara desde la punta del templo, Jesús se hubiera convertido en un agente del diablo. Y a la vez los ángeles se hubieran convertido también en agentes satánicos. Si Jesús hubiera convertido las piedras en panes y los ángeles que lo protegieran, Jesús hubiera abandonado su posición de siervo, porque el siervo no ordena, sino que obedece. Fíjense que Jesús no utilizó su poder como hijo para beneficiarse. Él utilizó su poder para beneficiar a otros. Él nunca utilizó su poder para su propio beneficio. Él nunca utilizó su poder para volverse millonario o para ordenar que el dinero viniera desde los 4 puntos cardinales. Como he oído a muchos decir desde los púlpitos, Él nunca hizo su poder, Él nunca utilizó su poder dando órdenes a los ángeles, aunque podía hacerlo. Yo he oído a ministros famosos decir: dinero ven del norte, del sur, del este y del oeste. Hermanos, esto es una blasfemia. Esto es una blasfemia. También oí a una mujer famosa decir: ángeles, busquen mis joyas que se han perdido. Hermanos, créalo usted o no, esto es lo que están haciendo muchos de los profetas modernos. No son profetas, hermanos.
esta gente son vividores y engañadores y mentirosos. ¿Quién le dijo a usted y dónde enseña la Biblia que usted tiene que orarle a los ángeles o darle órdenes a los ángeles? ¿Quién le dijo a usted y quién le enseñó que usted debe hablarle al dinero? ¿Y cuántos de los cristianos modernos se la pasan ordenando y decretando que las piedras se conviertan en panes, que los ángeles nos protejan y nos guarden? Hermanos, usted y yo debemos confiar en Dios para todas las cosas. No utilice el poder de Dios en su vida para beneficiarse. Este poder dado por Dios es para hacer la voluntad de Dios. No es para enriquecerse, no es para vivir en deleites, no es para vivir en pecado o la vida loca. El poder dado por Dios es para que hagamos su voluntad. Es para vivir en santidad. Es para vivir para Cristo. Es para vivir por fe y no por vista. El poder de Dios es para que seamos la sal de esta tierra, para que seamos la luz del mundo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Supongamos que Dios quiere que usted haga personalmente todas estas cosas. Entonces yo le voy a hacer la pregunta, ¿para qué es la oración? ¿Para qué está Dios y el nombre de Jesús? ¿Qué necesidad hay entonces de orar? ¿Dónde quedó la confianza en que Dios supliría todas nuestras necesidades? ¿Dónde quedó la confianza en que Dios nos protegería? Jesús lo dijo. No he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Y usted y yo estamos para hacer lo mismo, la voluntad de Dios. ¿Y qué hacen muchos? Sus voluntades, sus propósitos y sus caprichos. Hermanos, Dios quiere darnos todo. Deje que sea Él dándole lo que necesite. No convierta las piedras en panes. No utilice el poder de Dios para sus beneficios mundanos. Yo he conocido cristianos decir, casa lujosa ven en el nombre del Señor. BMW y Mercedes ven en el nombre del Señor. Yo he conocido cristianos decir, mujer de 7 pies de ojos verdes y cuerpo escultural, ven en el nombre del Señor. Hermanos, yo he escuchado todo esto. Y esto es una vergüenza para el evangelio. Hermanos, esto es pecado. Esto es una blasfemia y esto es usar el nombre y el poder de Dios para nuestros beneficios. Esto es querer convertir las piedras en panes. Y al hacerlo nos convertimos en discípulos del diablo, porque los deseos del diablo queremos hacer. Usted está aquí solo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Saben ustedes cuántos fraudes, cuántas mentiras y cuántas injusticias se hacen al querer convertir las piedras en panes? ¿Saben ustedes cuántos hermanos son saqueados al hacer que las piedras se conviertan en panes? Hermanos, si Dios desea enriquecerlo, lo hará. Usted esté en el desierto de Sahara o en la capital del mundo. Pero no peque utilizando las cosas santas para sus propios beneficios mundanos. Utilícelo todo para hacer la voluntad de Dios y nada más.
¿Cuántos de los creyentes modernos con sus decretos y órdenes tientan a Dios? ¿Cuántos ya han aceptado la oferta satánica que dice: te daré la gloria y el poder si tan solo me adorares? ¿Saben ustedes cuántos ya han adorado, ya están adorando a Satanás, sirviendo entre comillas a Dios? ¿Saben ustedes cuántos delincuentes evangélicos hay por ahí predicando, enseñando, profetizando, decretando y ordenando, y todo en el nombre del Señor? Y nada sucede porque todo es mental, una práctica psicológica para entretener a las personas. Este es el estilo de Simón el mago. Simón dijo: dame a mí este poder, y ofreció dinero. Todo está girando alrededor del dinero, del poder y del beneficio propio. Todo gira alrededor de sus panzas. Miren, hermanos, ser tentado no es pecado. Es pecado cuando cedemos al pecado. Satanás es el tentador y Dios lo permite bajo ciertos parámetros. Dios permite que seamos tentados para probarnos. Dios no lo permite para que seamos atrapados o derrotados, sino para que caminemos cada día más cerca de Él. Y además es la única forma de probar la fe genuina. Sin embargo, nosotros personalmente no vamos a buscar las tentaciones para probar nuestra fe. Al contrario, debemos seguir a Jesús en todo tiempo y orar pidiendo que no nos meta en la tentación. Miren, la Biblia dice en 1 Corintios 10:13, dice así, vamos a buscarlo y vamos a compartir con ustedes este texto poderoso. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha tomado o sobrevenido o venido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es Dios mismo quien nos dará la salida para cada tentación y además no permitirá más de lo que podamos resistir. Y Santiago dice que no podemos culpar a Dios cuando alguno cae y falla. La fuente de las fallas humanas se encuentra no en las situaciones que Dios permite, sino en nuestros propios deseos malos, nuestros propios internos apetitos malos. Esto lo enseña la Biblia en Santiago, capítulo 1, de versículos 13 al 15. Habla sobre estas cosas. Mientras que todas las tentaciones son malas en sí mismas, no será un mal que se aplique a nosotros, al no ser que nos inclinemos a ellas. Ahora bien, si usted se inclina a ellas y las comete, el mal que emerge sale de su naturaleza y personalidad mala. Usted fue seducido por su interna personalidad mala. Esto lo enseña Santiago. Les voy a poner ejemplos. Yo empiezo a fornicar, es porque ese es mi deseo interno de hacerlo. Esa pasión interna, ese deseo desordenado me venció y dio a luz el pecado que hay en mí.
Si yo robo es porque ese deseo está en mi personalidad torcida y pecaminosa. Entonces viene esa influencia, esa presión que me atrae y me hace caer. Miren, la Biblia nos enseña que estando en Cristo, el pecado ya no tendrá dominio sobre mí. En otras palabras, el pecado no se va a enseñorear sobre mi persona. La tentación vendrá, pero soy libre para rechazarla. No estoy atado a ella. Ya Jesús me ha hecho libre. Ahora mi Señor es Cristo. Y decido libremente decirle a Cristo que sí y al pecado que no. Es mi decisión. Y Dios me va a dar la fuerza y Dios me va a dar la salida. Es por eso por lo que hay que correr a Dios. No debemos recrearnos en esos pensamientos. No debemos permitir que se nos endulce el oído, hermanos. Porque las consecuencias son muy grandes. Corramos a Dios siempre que la tentación venga. Sométase a Dios cuando ella venga. Ella no viene para darle, sino para quitarle. Viene para frenarlo y derrumbarlo. El pecado quita fuerzas de nuestras vidas, tanto moral como espiritual. Y debemos entender como cristianos que Satanás es el autor de la tentación y Dios la permite. Dios no es el autor de la tentación. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Déjeme rectificar. Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal. O sea, el mal no lo puede influenciar a él a hacer lo malo. Eso es lo que quiero decir. Satanás tienta al pueblo de Dios manipulando las circunstancias de la vida. Y por supuesto, dentro de los límites que Dios le permite. Y esto lo enseña Job 1:12, Job 26 y 1 Corintios 10:13. Satanás está tratando que ellos se desvíen de la voluntad de Dios. Y el Nuevo Testamento lo presenta como el tentador. Satanás es un impecable enemigo de Dios y del hombre. Y es por eso por lo que el cristiano debe constantemente estar alerta y activo contra las maquinaciones satánicas. Porque Satanás no descansa y está constantemente tratando que ellos caigan. Sea por la carga de las dificultades o dolores, o por hacer que hagan cosas malas, o que disfruten de sus internos apetitos y deseos. Y uno de los más fértiles logros satánicos es hacer que el cristiano llegue a un escalón de descuido y de seguridad personal en vez de Dios. O sea que ese cristiano va a decir, he llegado a tal perfección que ya nada puede tocarme, que ya nada puede hacerme caer. Me he convertido en un Dios, todo lo puedo. Cuando ese cristiano pone su confianza en él mismo y no en Cristo y el sacrificio de la cruz, ese cristiano va en picada.
ese cristiano va a caer. Este es un cristiano peligroso, en cualquier momento puede caer. Y este fue el caso de Pedro. El Señor le dijo que caería, pero él dijo, aunque me toque morir, no te negaré. Es más, dijo, él debía haber dicho, yo creo que Pedro debería haber dicho, Señor, no permitas que caiga. Señor, cuídame. Señor, tú sabes que somos débiles. Fortaléceme para no caer. Pero no. Pedro confió en sí mismo y en el poder y en el entusiasmo que él sentía en ese momento. Hermanos, cuando estamos fuertes y alegres y contentos, nos comemos el mundo. Pero cuando estamos presionados y oprimidos por las cargas y por las situaciones, a cualquiera se le doblan las rodillas. Yo he oído a personas decir, eso no me va a pasar a mí. Bueno, con el transcurso del tiempo, eso precisamente fue lo que le pasó a tal persona. Seamos humildes, dependamos de Dios constantemente en todo. Miren, hermanos, ¿de dónde vino Jesucristo? ¿De dónde? Del cielo, del reino de los cielos, del Padre. Él allá tenía gloria, riquezas en extremo. Allá no existe la necesidad, no existe el dolor, la angustia. Allá solo existe gloria. Y la Biblia dice lo siguiente para enseñarnos algo maravilloso que se encuentra en 2 de Corintios 8:9 de la Reina Valera, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿De qué nos habla este versículo? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar aquí el Espíritu Santo? Miren, hermanos, la gracia de nuestro Señor fue que se dio a sí mismo por todos los seres humanos. Lo hizo por amor. Dejó toda su gloria, todo su poder, toda su comodidad, toda su seguridad, todo su bienestar para venir a este mundo, para hacer el bien y para al final entregarse como una ofrenda por el pecado de todo el mundo, voluntariamente. Nadie lo empujó, nadie lo obligó, voluntariamente. O sea, se hizo pobre viniendo a este mundo donde fue tentado, maldecido, injuriado, golpeado, maltratado, tomado como un impostor, rechazado, escupido y al final colgado de una cruz, atravesado por las manos y pies. Siendo rico, se hizo pobre al venir a este mundo. Porque este mundo es pura miseria. Este mundo sin Dios está perdido. Y producto de su ofrenda en la cruz, nos hizo ricos con la vida eterna. ¿Ven? Entonces por ahí hay muchos locos que dicen que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos materialmente. Hay muchos locos que predican esto. Hermanos y hermanas, eso es una blasfemia de proporciones gigantescas. Y voy a decir esto con toda la seguridad y con todo el respeto que le tengo a Dios y su palabra. Maldito todo aquel que diga estas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Que sea anatema. Que sea anatema el que predique todas estas falsedades y mentiras.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, si hemos sido enriquecidos, que ya hemos sido libres del pecado, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, ya tenemos la vida eterna, ya hemos pasado de la muerte a la vida, ya no somos de este mundo sino del reino de Dios. Ya no somos del diablo, ahora somos de Cristo. Ya no practicamos el pecado, ahora practicamos la justicia. Ya tenemos un Padre, ahora podemos decir, Abba Padre. Ahora podemos ser el templo de Dios. Ahora podemos tener el don del Espíritu Santo. Ahora podemos orar a Dios en el nombre de Cristo. Ahora tenemos libre acceso al trono de Dios. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos autoridad por Cristo contra toda la fuerza de las tinieblas. Ahora los demonios tienen que someterse a nuestras órdenes. Ahora podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que siga? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir nombrando las riquezas que tenemos? ¿Ven ustedes cómo Cristo nos enriqueció? ¿Ven cómo Cristo con su pobreza nos hizo ricos? Somos ricos y somos ricos. Jesús mismo lo dijo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y vuestro Padre les dará todo aquello que necesiten. Él mismo lo dijo. A vuestro Padre Celestial le ha placido entregaros el reino. A Él le complace. Ven, hermanos, esto es una verdadera riqueza de proporciones extraordinarias. No tengo pues que convertir las piedras en panes. No tengo pues que tirarme del templo para que los ángeles me salven. No tengo pues que adorar al diablo para tener poder y toda la gloria de la vida. No, ya tengo a Cristo. Y en Cristo tenemos la misma gloria y tenemos la sustancia. Si tenemos a Cristo, Cristo es la gloria de Dios. La Biblia dice que todo es nuestro. Todo, hermanos, todo es nuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. El Señor Jesucristo gobierna todo. Él lo dijo. Tengo todo el poder en los cielos y sobre la tierra. Nada nos puede acontecer a menos que el Señor dirija la acción. Todo está en sus manos. Y si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, podemos pedir lo que necesitemos y Él concederá nuestras peticiones. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque Cristo es Dios. Yo vivo esta vida cristiana dependiendo de Dios para todo. Dependo de Dios para mis fuerzas, mi salud, mis finanzas, mi felicidad, mis logros, mis metas, mis sueños, mi familia, mis amigos. He puesto todo en sus manos y digo todos los días, no sea mi voluntad, sino la tuya. No sean mis sueños,
no sean mis metas, ni mis caprichos, ni mis finanzas, ni mi vida, sino que sea tu voluntad, oh Dios. Quiero ser imitador de Cristo. Por eso estudio detalladamente toda su vida. Estudio todo detalle. Y hermanos, estoy todavía bien lejos, pero muy lejos de solo un punto de su vida. Soy como un punto de polvo en el universo. Él es todo pureza, todo obediencia, todo perfección, todo gloria, todo poder, todo amor, toda salvación, toda misericordia. Él es sublime y más que los cielos. La Biblia dice que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y a Él quiero imitar, con Él quiero estar, con Él quiero vivir por la eternidad. A Él voy a seguir y en Él voy a confiar. Permítanme, queridos hermanos, decirles que por Él voy a resistir toda tentación. Por Él no convertiré las piedras en panes, que es querer usar el poder de Dios para nuestros beneficios personales. O sea, no usaré el poder de Dios para enriquecerme, ni para vivir en deleites del mundo a costa de los demás. Usaré el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios y no la mía. No usaré el nombre del Señor en vano. Por Él no me echaré del templo tentando a Dios. No necesito pruebas de su fidelidad. No necesito pruebas de su protección. Sé que Él me protege en todo momento. Sé que Él camina conmigo y sé que soy el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, rechazo la oferta de adorar al diablo. Rechazo la oferta de tener el poder y la gloria del mundo. Sí lo rechazo, porque en Cristo Jesús ya tengo toda la gloria de Dios y todo el poder. En Cristo estoy completo y no necesito nada. En Cristo lo tengo todo, todo es mío, porque Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Cristo tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Y Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y producto de todo eso, soy más que un vencedor por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, seguiré haciendo la voluntad de Dios, que es vivir para Cristo, que es estar crucificado con Cristo, que es ser uno con Cristo, el Hijo de Dios. Seguiré aprendiendo de Él, no para tener el conocimiento solamente, sino para imitarlo. Seguiré enseñando sobre Él y seguiré gritándole al mundo que solo hay un camino, una verdad y una vida. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Amén!